La autenticidad del sentido de impotencia y expresividad se identificaron como tres símbolos troncales entre afroamericanos. Los afroamericanos hablaron de la necesidad de que las personas fueran auténticas, honestas y reales, y describieron el impacto negativo de sentirse sin poder y delinearon la necesidad de ser expresivos en su conducta. Las etiquetas o labels son una categoría de los símbolos troncales. La misma etiqueta puede variar en sus interpretaciones. El término norteamericano o American se percibe como aceptable y común por muchos residentes de los Estados Unidos, como etnocéntrico y egocéntrico por residentes de Centroamérica y Canadá, y se asocia con el grupo privilegiado, rico y poderoso por algunos países que nos están industrializados. Hispano, Hispanic, es un término general que muchos científicos sociales usan para describir personas mexicanas, puertorriqueñas, cubanas, centro o sudamericanas u otra cultura de origen hispano, a pesar de su raza. Las personas pueden optar por describir su propia etnicidad con una etiqueta mucho más específica como mexicoamericano, chicano o chicana. Los individuos chicanos o chicanas pueden tener sus propias ideas acerca de lo que significa ser un miembro de esa cultura, ya sea si la etiqueta fue creada por los miembros del grupo o miembros de otro grupo. Da información útil acerca de qué significa la etiqueta y cómo se debe interpretar. Los grupos culturales crean y refuerzan estándares para representar la cultura apropiadamente y eficazmente. Las normas de conducta se basan en los símbolos troncales y cómo son interpretados. Al definir quién eres, dice lo que debes hacer. Las normas de conducta apropiado y aceptable, estándares morales, expectativas de conducta y criterio para decidir a qué grado el otro está comportándose de una forma competente, el aspecto prescriptivo y evaluativo de la identidad cultural. Un individuo es exitoso al realizar la identidad como él y ella se acepta como un miembro competente del grupo. Los inmigrantes, por ejemplo, se juzgan competentes y aceptados por miembros de la cultura norteamericana cuando hablan inglés y cuando utilizan saludos apropiados, demuestran respeto por los derechos individuales y la privacidad de sus vecinos y demás. Atención a la propiedad de normas compartidas nos da la capacidad de determinar lo que es apropiado desde el punto de vista de los miembros del grupo, al comparar las normas del grupo a través de otros grupos y al identificar normas en conversaciones interculturales, son útiles en determinar cómo mejorar nuestra propia efectividad como comunicantes. Finalmente, la identificación de estas normas de esta manera da información válida para entrenadores, maestros y practicionistas a medida que desarrollan sus programas de capacitación. Formas de identidad individuales, relacionadas y comunales. Las identidades cuentan con propiedades individuales, relacionales y comunales. Como investigadores de la cultura, estudiamos la cultura desde el punto de vista del individuo. Cada persona tiene interpretaciones individuales de lo que se quiere decir ser norteamericano, austriaco o indígena, y cada persona realiza sus identidades culturales un poco diferente. Si queremos entender el porqué de un individuo se comporta de una manera en particular, podemos pedirle que hable acerca de esa identidad cultural y experiencia como un miembro del grupo. Cuando estudiamos la cultura desde un punto de vista relacional, observamos que las interacciones entre la gente, amigos, cotrabajadores o parientes, quienes se identifican como miembros del mismo grupo o de diferentes grupos. Luego, podremos identificar los temas de su plática
como poder y confianza. Collier encontró que los amigos mexicoamericanos enfatizaban la importancia de su relación al reunirse con frecuencia, pasar una parte significante de su tiempo juntos. También describieron las características más importantes de la amistad como apoyo, confianza, intimidad, comportamiento a la relación. En contraste, cuando mexicoamericanos y norteamericanos hablaron de sus amistades unos con los otros, describieron actividades en común, objetivos y respeto a la familia. Cuando estudiamos la cultura en términos de sus propiedades comunales, observamos los contextos públicos en la comunicación y actividades en comunidades y en vecindades que establecen la identidad cultural. Rituales, ritos de paso y celebraciones de días festivos son fuentes de información acerca de cómo las personas utilizan la membresía cultural para establecer una comunidad uno con el otro. Las propiedades de identidad perdurables y cambiantes. Las identidades culturales son perdurables y cambiantes. Así como ya se ha mencionado, las culturas tienen una historia que se transmite a miembros nuevos a través del tiempo. Las identidades culturales cambian por razones económicas, políticas, sociales, psicológicas y por factores contextuales, sin mencionar la influencia de otras identidades culturales. Realizar la identidad cultural de ser gay o lesbiana en los años 2000 tiene ciertas cosas en común con ser gay en los años de 1990 y 1980. Los individuos que salieron del closet se encuentran con estereotipos semejantes y atribuciones a esas de las décadas anteriores. Algunas veces el contexto cambia como uno manifiesta la identidad y como uno reconoce intensamente una identidad. Los componentes de la identidad afectiva, cognoscitiva y behaviorista. Las identidades tienen componentes afectivos, cognoscitivos y behavioristas. Las personas tienen emociones y sentimientos adheridos a las identidades. Tales emociones cambian dependiendo de la situación. Algunas veces, particularmente un reconocimiento avowal fuerte y violento de una identidad es una señal de la importancia de esa identidad y el grado en el cual se percibe ser amenazado. El componente cognoscitivo de la identidad se relaciona a las creencias que tenemos acerca de la identidad. Las personas mantienen una gama de creencias acerca de cada grupo cultural al cual pertenecen, pero ciertas semejanzas en las creencias se hacen evidentes cuando se les pregunta a la gente que hablen acerca de lo que significa ser norteamericano o tailandés o un miembro de Earth First, un grupo ambiental, environmentalist. El componente behaviorista de la identidad cultural se enfoca en las acciones verbales y no verbales tomadas por los miembros del grupo. Llegamos a ser miembros del grupo por medio de las acciones y reacciones del uno con el otro. Estas acciones verbales y no verbales pueden ser estudiadas y los patrones descritos. Contenido y relación. Las identidades se componen de niveles de interpretación de ambos contenido y relaciones. Cuando las personas se comunican unos con otros, los mensajes llevan información al igual que implicaciones para quien esté en control, qué tan cercanas se sientan las parejas conversacionales uno del otro, qué tanto se tienen confianza o el grado de inclusión y exclusión que sienten. Algunas veces las personas utilizan su lenguaje de dentro del grupo, in-group,
para reforzar su estado de dentro del grupo y establecer distancia del grupo de fuera, outgroup. Otras veces pueden utilizar lenguaje de los de fuera del grupo para adaptarse y alinearse con los del grupo de fuera. Los mexicoamericanos pueden hablar español cuando están dentro de sus comunidades para preservar su historia y sus raíces y para reforzar su identificación y los lazos como una sola gente. Las mismas personas pueden hablar inglés en la escuela o en el trabajo porque el supervisor y los administradores los exigen. Énfasis y diferencias de intensidad. Las identidades difieren en énfasis en contextos particulares y las identidades se realizan con diferentes intensidades en los tiempos distintos. Las intensidades proporcionan marcadores de fuerte envolvimiento, inversión en la identidad.